Buenas tardes a todos, a los presentes y a los presentes virtualmente. De nuevo, hoy vamos a contar con una presentación de una obra importante, una obra que nos va a abrir, yo creo, un montón de información que va a poner nuestras colecciones al día y seguro que más de uno va a tenerla que cambiar de pe a pa. En este caso, bueno, pues es Luis y con su obra, que es una obra magna, en este caso es solamente de la provincia de Alicante, pero está trabajando en todas en todo el territorio español y es la red postal durante la Segunda República. Así que, bueno, pues yo le voy a dejar a él que haga una presentación y ahora compartimos la pantalla y venga, Luis. Pues muchísimas gracias, Julián. Gracias a todos y por ofrecerme esta ventanita para explicaros algunas de las cosas que se me van ocurriendo hacer. Los que conocéis a las andanzas de Filatelio ya sabéis que es muy propenso a los extremos. Lo mismo se sube a un peñón que le da por abrir zanjas profundas y hasta asistir a agotadoras convenciones de afinidad. Pero con un poco de suerte y con mucha de la amistad con la que vivimos estos días, estoy seguro de que saldremos del paso y tiraremos adelante. Como decía, no creo que a nadie le sorprenda que al bueno de Filatelio y a su escribiente, un servidor, se les haya ocurrido meterse en un berenjenal de profundidad. La idea es, yo creo que pondría la palabra cartografiar la red postal durante la Segunda República, que es un periodo aparentemente corto, pero realmente intenso. Vamos a intentar con una diapositiva, a ver si... Sí. ¿Qué pasó? Pero es que estamos al final. Yo sí, no tengo ningún inconveniente en dar por acabada la charla, pero... Gracias, Julio. Ya veo que alguno ha encontrado satisfacción en el hecho de que esto se pueda acabar. Intentaré aburriros lo mínimo posible. Disculpadme si no lo consigo, pero mi voluntad es la de hacerlo breve y lo más ameno posible. Como os decía, la última aventura es cartografiar la red postal. No se trata de un estudio sesudo académico de la etapa, sino de la recopilación de toda la información que hay disponible en estos momentos, bien a través del Diario Oficial de Comunicaciones, a través de recortes de prensa, a través de diferentes canales, colocar esa información de manera ordenada sobre un mapa, de manera que nos permita tener una visión provincia a provincia de lo que fue la red postal de distribución de correspondencia durante la Segunda República. Lo primero que quiero presentaros es el volumen cero, podríamos decirle, que es una recopilación de la normativa genérica que elaboran el gobierno y la administración de correos y que dan pie precisamente al despliegue de esa red postal en los años en que la República está vigente. Ese primer volumen es el que he titulado Normativa y que tenéis ahora mismo en pantalla y que en los próximos días lo tendréis a vuestra disposición en mi página web, en la página que está alojada en Afinet, la página de San Filatelio. La República fue la confirmación de que el anhelo popular de una España democrática
respetuosa con los derechos ciudadanos, se materializaba en la historia. Una vez más, al menos desde mi opinión, el empuje popular daba a nuestro país una oportunidad de encarar el futuro sin miedo. En el ámbito político, el objetivo primordial de ese primer gobierno, nacido el 14 de abril de 1931, fue la elaboración de una constitución que articulara esa voluntad popular que se había expresado previamente en las urnas. En lo que nos afecta, en este caso como aficionados a la filatelia y a la historia postal, decir que esa constitución que finalmente es proclamada en el mes de diciembre consagra que todo lo que tiene que ver con las comunicaciones pertenece al ámbito del Estado y que además se garantiza la inviolabilidad de toda clase de correspondencia, que eran derechos que convenía asegurar de manera formal en el documento fundacional de la Segunda República. En lo que atañe a la acción de gobierno, se nombra ministro a Diego Martínez Barrio y se organizan dos direcciones generales. El ministerio queda constituido por dos direcciones generales. La de Correos, para la que se nombra a Alfredo Mistral Martínez, y otra dirección general, de la que no nos vamos a ocupar para no hacer demasiado extenso el tema, de telégrafos y teléfonos. Y además se crea una comisión postal, yo creo que es la pieza clave de toda la política de comunicación que seguirá después la República, que dice que con toda la posible diligencia estudiará los problemas fundamentales de la organización postal española, proponiendo acerca de ellos las soluciones que estime pertinentes. Es decir, no se trata de improvisar políticas de comunicación, sino de analizar la situación, enfocarla y tratar de encontrar las claves que permitieran realmente un despliegue lo más eficiente posible. Otras acciones de gobierno, lógicamente, a la espera de que esa comisión se tradujera en resultados factibles. El ministerio recién creado empieza su labor y, por ejemplo, el 18 de junio suprime las estafetas de segunda categoría y dice que lo hace porque no cumplen en modo alguno estas oficinas el fin a que fueron destinadas. Por tanto, en ese intento ya inicial de buscar la eficiencia, de buscar la agilidad del servicio postal, comienzan a tomar las primeras decisiones. En agosto, algunas de esas estafetas se transforman en estafetas técnicas, es decir, se les da carácter real de estafetas. Hay que decir que en muchos casos esto no deja de ser una mera declaración de intenciones, porque en la práctica la mayoría de ellas acaban siendo carterías, como es el caso, por referirnos a la provincia de Alicante, de la que después hablaremos, de Muchamiel, donde en principio ahí se decreta la creación de una estafeta técnica, pero que después nunca llega a materializarse. En marzo del 32 comienzan los primeros resultados y se reorganiza ya el correo rural. Y se reorganiza porque, según la declaración de intenciones del decreto, hasta esa fecha se había utilizado mucho el servicio postal como un instrumento en manos de los caciques, fundamentalmente de los poderes locales, para ir colocando personas en determinados puestos, pero sin un criterio realmente eficaz de prestación de servicios, sino más bien, bueno, como un método de ampliar poderes y de tener a personas dependientes de la voluntad de los responsables. No me extenderé porque no quiero, ya he dicho que prefiero no aburrir. Una de las piezas claves de ese decreto es que la decisión partirá de las administraciones principales. Es decir, se trata de que las decisiones de reforma a nivel provincial se tomen lo más cerca posible
del lugar en el que se tienen que tomar las decisiones y, por tanto, con el mayor conocimiento posible de cuáles son las necesidades, cuál es la realidad y, por tanto, cuál es la mejor manera de organizar el sistema postal en cada provincia. Y a partir de ahí se fijan distancias máximas a recorrer por los carteros, se fija incluso el peso que debían soportar los carteros, los peatones que se desplazaban entre diferentes oficinas. Es decir, se trata de ir mejorando, y es otra de las razones de la política de comunicación de la República, de ir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores del servicio público. Se estipulan haberes en base a criterios racionales, se modifica la duración de las jornadas de trabajo, incluso se establece la creación de carteros honorarios para aquellas dependencias o aquellas localizaciones que no dependieran directamente de la estructura postal, pero que quisieran dotarse de un servicio. La ley de 1 de julio es por fin ya la concreción de la Comisión de Reforma Postal, y aquí ya se aborda de una manera muy fluida la organización que debe tener el servicio de correo en España. Y primero se definen las diferentes oficinas postales que existirán, administraciones principales, una en cada provincia al menos. Después veremos que en muchas provincias se crean más de una administración principal. Dependiendo de las administraciones principales se establecen las estafetas y dependiendo de las estafetas las carterías. Sí, en realidad tampoco es una innovación en cuanto al sistema postal, lo que sí hace es racionalizar la estructura de manera que los recursos económicos que hay que poner al servicio de esa estructura realmente vayan a cumplir sus objetivos. Se establecen los mecanismos de enlace entre las diferentes oficinas. Todos conocemos las estafetas móviles, estafetas ambulantes. Se utilizan las líneas de transporte por carretera que por ley están obligadas a prestar el servicio de transporte de correspondencia a cambio de la concesión del servicio. Se establecen conducciones y se crean o se definen mejor las figuras de peatones, carteros peatones y agentes montados. Lo de los agentes montados no es más que una variación de los peatones, pero como os decía, se regula la distancia a recorrer y se regula el peso de la correspondencia que cada cartero debía transportar, y en base a esos criterios, si el peso era uno determinado y la distancia una determinada, eran peatones, y si el peso superaba esos límites, entonces lo que había que nombrar no era un peatón, sino un agente montado. Iría sobre o en un animal, o en una bicicleta, o en algún recurso. Se fijan, repito, las condiciones laborales son uno de los criterios principales de la obra de la Segunda República. Se fijan las 40 horas semanales, se fija un día de descanso semanal, incluso se deja abierta ya la posibilidad a que sean los domingos el día de descanso, que hasta esa fecha no era así, y además se establecen vacaciones anuales de 25 días. Sí. Y entre otras cuestiones, por lo que afecta al caso de Alicante, pues la ley incluye partidas presupuestarias destinadas a la creación de nuevas oficinas, entre ellas las de Alcoy, Elche y Orihuela. En junio del 33, y esto lo quiero resaltar, el gobierno de la Segunda República pone fin a una injusticia mayúscula. Los carteros rurales, hasta ese momento, tenían que pagar de su bolsillo a quienes les sustituían en el servicio. Es decir, si se ponían enfermos, incluso si eran sancionados con pérdida de sueldo, debían pagar a quien les sustituyera. Y es una cosa que me sorprendió muchísimo. Yo confiaba en que eso no existiera en el siglo XX, porque me parece un rasgo feudalista, pero era cierto que los carteros, cosa que no ocurría con el resto de trabajadores, pero los carteros rurales estaban sometidos a esa, y por tanto el decreto
de 29 de junio fija de una manera clara y nítida el fin de una injusticia histórica que se estaba cometiendo con los empleados públicos. Durante el conocido como Bienio Negro, es decir, el periodo en el que gobiernan las derechas en la República, entre finales del 33 y principios del 36, se realiza una política, supongo que os sonará la palabra derogación, muy actual en los últimos días, las últimas semanas, pues los gobiernos del Bienio Negro se dedican a derogar todas las leyes que habían dictado los gobiernos anteriores de la Segunda República. Sí, derogan la ley de bases de julio del 32, recuperando reglamentos de 1909, la ley de funcionarios de 1918, es decir, regresando a situaciones que parecían ya superadas y que en la práctica resulta que no fue así. Y uno de los objetivos fundamentales en esta etapa fue acabar con los sindicatos. Y en consecuencia, los gobiernos de la República durante ese bienio negro llegan incluso a suprimir sindicatos porque piensan que son un problema para la gestión de los asuntos públicos. Incluso se suprime ya en septiembre del 35 la Dirección General de Correos, que ya estaba englobada en Gobernación, es decir, el Ministerio de Comunicaciones había dejado de existir, absorbido por el de Gobernación. Se da un paso más y se suprime la Dirección General de Correos y los servicios postales quedan bajo mando de la subsecretaría del Ministerio de Gobernación, con lo cual digamos que se introducen elementos de distorsión de lo que debería ser de lo que debía ser el servicio postal. Se reducen plantillas, se reducen sueldos, es decir, se hace una política, desde mi punto de vista, antisindical y antiobrera. En febrero del 36, marzo, porque hay una segunda vuelta de las elecciones, triunfa la candidatura del Frente Popular, que intenta recuperar el espíritu inicial de la Segunda República con la rehabilitación de todos los trabajadores que han sido sancionados durante el Bienio Negro, con la recuperación de la normativa de funcionamiento del servicio y la normativa laboral que afectaba a los trabajadores de Correos y con el restablecimiento de la Dirección General. Todo ese preámbulo lo he querido introducir para evitarme tenerlo que explicar en cada uno de los volúmenes relativos a cada provincia, de manera que quedan recogidos, como os decía, en un primer volumen que aprovecho también para presentar junto con el de Alicante. En ese contexto es en el que he intentado dibujar el mapa de cada una de las provincias. Partiendo además de la ayuda siempre inestimable de muchos compañeros que en el Ágora de Filatelia han participado y siguen participando en la acumulación de conocimiento y de ciencia en este ámbito. Y aquí os pongo el enlace, no entraremos para no disgregar la charla, pero en el Ágora hay un hilo específico a los fechadores de Alicante que ayuda en gran medida, es mucho más amplio que el periodo de la República, pero que es un instrumento que me ha ayudado mucho a mí a la hora de elaborar el trabajo. He elaborado también un mapa complementario que después lo veremos reflejado en la obra en concreto, pero que también es accesible a través de Internet. Como podéis ver, es un mapa hecho con la herramienta Google Maps y que permite tener la visión de toda la provincia partiendo de las diferentes estafetas y todas las redes que se extienden en el terreno provincial a partir de cada una de las. Lógicamente el mapa se puede ir ampliando en la medida de las necesidades, de manera que podamos llegar a cualquiera de las poblaciones que componen la provincia
lo que nos permitiría pues, un conocimiento exacto de cada uno de los puntos que fueran de nuestro interés en el caso de analizar una carta, un matasello, en este caso, de la provincia de Alicante. Y, lógicamente, tenemos la obra dedicada a la provincia de Alicante. Es una obra publicada en PDF y está así a conciencia. Los que me conocéis de hace tiempo ya sabéis que mi ilusión es poner a disposición de todo el mundo lo poco que yo puedo aportar y hacerlo de la manera más fácil y gratuita posible. Por tanto, la idea es que ese PDF quedará a disposición de cualquiera que lo necesite o que lo quiera consultar, sin renunciar a que en algún momento determinado pueda haber quien quiera publicarlo en papel y se pueda hacer sin ningún obstáculo. Pero mi idea, mi intención es que lo que yo elaboro queda a disposición de todo el mundo y, por tanto, quedará colgado en la red. El libro, el estudio de Alicante se basa fundamentalmente en el mapa que genera la red ferroviaria, porque es el soporte fundamental durante la Segunda República, incluso más allá de la Segunda República, es el soporte fundamental de la distribución de correspondencia. Y aquí tenéis situadas sobre un mapa de la provincia las diferentes líneas férreas que funcionan en este periodo. Como podéis observar, hay un hueco importante entre dos poblaciones clave, la propia capital de la provincia de Alicante y Alcoy. Es una línea férrea que se proyectó pero que nunca se realizó, lo que dificultaba la distribución de la provincia, y aquí es donde nace la necesidad, como os decía al principio, de dotar a la provincia de Alicante de una segunda administración principal, que se sitúa precisamente en Alcoy, y de la que dependen una serie de estafetas próximas a esta localidad. El 27 de junio de 1932 se vinculan a esa administración de Alcoy las estafetas de Bañeras, de Biar, de Cocentaina y de Muro de Alcoy, y en el mes de julio se amplían a Castalla, Ibi y Onil. Tengo que decir que algunas de esas estafetas nunca llegaron a funcionar. Fueron un deseo, pero no se llegaron a materializar. Concretamente, Ibi y O'Neill no llegaron durante la República, no llegaron a constituirse, fundamentalmente por falta de personal que quisiera ocupar esa vacante. Y a partir de aquí os muestro algunas de las páginas del libro, que yo creo que son las más ilustrativas para entender hasta dónde llega lo que yo he podido hacer en cuanto a la provincia. Espera, que algo ha pasado aquí. Sí, espera. Tranquilo, tranquilo. Bien, es un libro, solo que en este caso el soporte no es el papel, es un soporte virtual que tiene su propio prólogo. No está aquí el amigo Pepe Ibar, pero quiero agradecer públicamente que haya aceptado prologar mi trabajo, y quiero agradecerle las muchas exageraciones que contiene su prólogo en cuanto a mi labor como simple aficionado a la filatelia. El libro está organizado en diferentes apartados. Se estudia el ferrocarril, como os decía, las diferentes líneas que componen la estructura ferroviaria en esos años. Se estudia el transporte por carretera, incorporando todas las conducciones y los transportes por carretera que dependían de correo, o bien por gestión directa o bien por concesión a empresas privadas. Y luego hay un estudio de la estructura territorial, como os decía, con las dos administraciones principales de que goza la provincia de Alicante en esos años. La que aparece marcada más en oscuro
es la zona de influencia de la administración principal de Alcoy y el resto de la provincia que dependen de la capital. Una vez analizados los componentes más genéricos de la provincia, el libro estudia estafeta por estafeta en diferentes apartados. Un primer apartado en el que yo, de la manera más sucinta posible, explico cuál es la estructura, la distribución de correspondencia que corresponde a esa estafeta, un mapa basado en mapas actuales, y eso está hecho así a conciencia, porque tendremos ocasión, veremos que hay determinados puntos en los que he sido incapaz de localizar, porque o bien han desaparecido, o bien han cambiado de nombre, o el urbanismo de las últimas décadas ha borrado todo rastro de esos lugares. Y he preferido disponer de mapas actuales porque así nos pueden permitir tener una noción más clara de dónde están situados los diferentes puntos del territorio. Podía haber utilizado otros mapas más esquemáticos, más antiguos, pero me ha parecido que era mucho más acorde con el trabajo emplear los mapas que también se pueden ver en el mapa interactivo que os he mostrado antes y que es accesible directamente desde Internet. Y después de cada estafeta, lo que he hecho va en línea, sé que es una redundancia a veces, pero lo que he hecho es reproducir las normativas que avalan cada una de las afirmaciones que yo hago en la entrada inicial de cómo está organizada la estafeta. Y así podéis ir viendo estafeta por estafeta. En algunos casos el territorio de la estafeta es muy amplio y lo que he hecho es dividir el mapa en secciones para facilitar un estudio con más profundidad, con más precisión en las líneas, alguna imagen que rellena huecos de paginación porque si no quedarían demasiado en blanco, pero en definitiva el trabajo es que de cada una de las estafetas, como veis, ahora os lo enseño en esta página, hay algunas localizaciones que están en rojo. Son aquellas que he sido incapaz de localizar. Y en todo caso aprovecho para pedir ayuda si alguien sabe dónde están situadas, sabe situarlas sobre el mapa, sería de gran ayuda poderlas precisar. Las que ya digo no he sido capaz de encontrar, las he marcado en rojo precisamente para facilitar que alguien pueda aportar mayor información. Son, como veis, diferentes. La estructura es siempre la misma, una introducción de cada estafeta con los elementos básicos de funcionamiento, el mapa correspondiente con el trazado de todas las líneas que salían desde la principal o desde la estafeta y luego la reproducción de la normativa. No sé si... Es un trabajo que lógicamente no pretende ser definitivo y por eso precisamente lo pongo en Internet, porque corregir un libro es muy complicado, se nota mucho el tachón. Corregir un documento en PDF es facilísimo y nadie se da cuenta de que has corregido un error o de que has añadido una información que se te había pasado por alto. De alguna manera uno busca coartadas para facilitar el trabajo posterior. Y eso es, en definitiva, al final tenéis incluso un índice que pueda facilitar el movimiento a través del PDF y agilizar la localización de algún elemento. A ver si podemos volver. Compartir pantalla. Bien, solo quería poner el punto final, que en este caso es mi agradecimiento por vuestra paciencia y confiar en que este trabajo pueda ser de alguna utilidad, en este caso para cualquiera que estudie la distribución de correspondencia en la provincia de Alicante en el periodo de la República. Muchísimas gracias.